Volvemos a hablar de la Casa Real Británica, en este caso por dos acontecimientos: el funeral católico de la duquesa de Kent con Carlos III, que ha aparecido solo y sin Camila, y tensión entre Kate Middleton y William, así como la presencia del príncipe Andrew en primera fila. Se ha producido el último adiós a la duquesa de Kent, prima de la reina Isabel II, que murió el pasado 4 de septiembre a los 92 años. Un funeral católico y el primero al que asiste un rey de Inglaterra. También William y Kate Middleton, la princesa Ana y su hermano el príncipe Andrew, y el duque de York, invisibilizado en la casa por el escándalo con el magnate condenado, por lo que ya sabemos, Jeffrey Epstein, ha hecho su aparición junto a su ex mujer Sarah Ferguson en lo que ha sido una sorpresa mayúscula. Es la primera misa exequial católica de un miembro de la familia real en la historia moderna, de ahí la relevancia del servicio religioso. Catherine Lucy Mary Worsley, duquesa de Kent, provenía de una familia anglicana, pero se convirtió al catolicismo en una decisión de gran repercusión al ser un miembro relevante de la realeza inglesa. Ahí hemos visto, ahí vemos a Kate Middleton y William llegando un poco serios, también es normal. Pero Carlos III llegaba solo sin su mujer y ha tenido que salir Buckingham a hacer un comunicado confirmando su cancelación y alegando que Camila estaba aquejada de una sinusitis y centrada en la inminente visita, que ahora vamos a ver, de Donald Trump y Melania, con quienes mantendrá una intensa agenda y con quien en ese caso ha priorizado su salud para estar recuperada. Minutos después han aparecido en las puertas de Westminster los príncipes de Gales, que ya hemos visto. Kate con ese vestido y abrigo entallados, ambos de color negro, que ha combinado con un sombrero con detalle de red. Mini bolso de Chanel y medias también negras, y según publica el Daily Mirror, el collar de perlas pertenece a la difunta reina Isabel II. El heredero, caminando junto a su mujer, iba como su padre de chaqué con corbata negra en señal de duelo, y además del duque de Kent han asistido la princesa Anne y la duquesa de Edimburgo, que ha llegado sola sin su marido Edward, que se encuentra de viaje diplomático en Papúa Nueva Guinea. La sorpresa general de los invitados ha tenido que ver, y de ahí yo creo que un poco la tensión, con la presencia del príncipe Andrew. El denostado y apartado duque de York ha hecho su llegada junto a Sarah Ferguson, y ambos han ocupado asientos en el banco de la primera fila ante la mirada atónita de algunos asistentes. Varias cosas por aquí con esa reunión que tuvo lugar hace unos días entre padre e hijo, entre Carlos III y el príncipe Harry, después de mucho tiempo sin hablarse. Eso ha desatado tensiones con William y parece que también con Kate Middleton. En este caso, Kate Middleton habría discutido con William por estos temas, porque ella no se mostraría tan reacia a una llegada, en este caso de Harry a Reino Unido, de nuevo, pues estando un poco con su padre. Pero el otro acontecimiento que tiene que ver en este caso, que está sacudiendo Reino Unido, aparte de que, como en el resto de países europeos, se están produciendo quejas, protestas por el asunto de Israel y Palestina, es la llegada de Donald Trump junto a su mujer Melania, que ahí los vemos aterrizando, ya llegando por la noche, en una visita que va a dejar imágenes para la historia. Es la segunda visita oficial de Donald Trump en Reino Unido. La primera con la reina Isabel II viva. En su momento, Donald Trump es republicano y curiosamente pues se llevó bastante bien con la monarca, o eso dijeron. Parece que no hay tan buen rollo en este caso con Carlos III, tan buena relación. Pero bueno, le van a tener una recepción de bienvenida por parte de Carlos y Camila en Windsor, y el posado de la primera dama estadounidense con Kate Middleton,
porque los príncipes de Gales van a ser los encargados de acompañar al matrimonio presidencial hasta el emblemático castillo. Una visita de 2 días que se ha programado milimétricamente desde hace meses. Empiezan por Windsor, el castillo del condado de Berkshire, a 1 hora en coche de Londres, que se ha convertido en el escenario de recepciones oficiales en relevo de Buckingham, que ahora mismo se encuentra en obras de remodelación y mejoras. Con motivo de la visita de los Trump, Windsor aparece blindado como un anillo de acero, así es como lo han definido en la BBC. Ahí vemos a Donald Trump saludando a las autoridades y de hecho el castillo, los ingleses lo han bautizado con su habitual humor como Trumpton. Hasta allí va a llegar el matrimonio presidencial, que como digo estará acompañado por William y Kate Middleton, y será ese momento cuando se produzca la esperada foto que va a dar un poco la vuelta al mundo. Tras ese primer saludo, primer besamanos, los Trumps serán recibidos por los reyes Carlos III y Camila, que les mostrarán los vistosos y cuidados jardines de Windsor en un paseo en carruaje. Tras ese periplo conversarán en el llamado Salón Verde del Castillo para proceder después a rendir homenaje a la reina Isabel II con una visita a su tumba en la capilla de St. George, donde depositarán una corona de flores. Junto a Camila, Melania va a recorrer la biblioteca del castillo y se producirá de nuevo otra foto con Kate. Esto será ya el jueves 18, donde además está programada una visita a la casa de campo del primer ministro, Keir Starmer, donde podrán contemplar los archivos de Winston Churchill. Y el momento más esperado, pues lógicamente va a ser esa cena de estado en el St. George Hall de Windsor, en un banquete de gala al que asistirán 150 invitados, con un sitting plan cuidadosamente preparado. Esta visita da respuesta a la invitación que envió Carlos III a Trump a través de Starmer. El mandatario le hizo llegar la misiva, una carta escrita a mano, en una visita a la Casa Blanca el pasado mes de febrero. Como digo, la anterior visita ya fue en 2018, donde se desplazó hasta el castillo, donde tomó té con la reina Isabel II. En aquella ocasión se trató de un viaje de trabajo con la entonces primera ministra Theresa May. La segunda vez tuvo lugar en 2019 en un formato ya sí de viaje de estado, oficialmente invitado por la reina, y hubo posado de los Trump en las puertas de Downing Street 10, donde hubo una ofrenda floral al soldado desconocido en la abadía de Westminster y hubo recepción en Buckingham. Los informativos, en este caso de Reino Unido, los programas de noticias que están dando amplia cobertura, como podemos ver, a la llegada de Trump. Justo antes han emitido una entrevista con Zelensky diciendo que, y por aquí creo que van a venir problemas en este caso de índole político, diciendo que Trump había sido manipulado por Putin, pero que ahora la relación estaba bastante bien. Como digo, en un momento en el que el mundo está convulso, todo el mundo está mirando esta llegada del presidente de los Estados Unidos, este encuentro que va a tener no solo a nivel político, sino a nivel institucional con la monarquía Windsor y con casi toda la familia. Recordemos que Donald Trump también ha hecho comentarios negativos sobre Harry. La polémica está servida. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Uniros también al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.